que los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte. Eso es insostenible. En menos de 2 años se estabilizó la macro partiendo de una herencia muy complicada, se duplicó el crédito a las familias y empresas y además de la estabilización macroeconómica, se bajaron impuestos por más de 2,5 puntos del producto. Vamos a tener de inversión. Por el lado del RIGI hay 25.000 millones de dólares ya aprobados y hay unos 70.000 millones de dólares en revisión. El señor Federico Furiase es hoy secretario de Finanzas, eras director del Banco Central, obviamente estamos hablando del Ministerio de Economía de la Nación. En un rato te voy a preguntar también sobre, bien secretario de Finanzas, esta colocación que se va a hacer mañana. Perfecto. Y sobre el tema pagos de deuda de la Argentina. Pero me gustaría, contame, ¿cómo ves vos la economía? Pero más allá de ser funcionario, cuando salís a la calle, vas a un restaurante o no, vas a comprar algo, ¿cómo estás viendo vos la economía? Y objetivamente, y la idea es también contarle a la gente la historia de los datos, la objetividad de los datos. En términos de lo que veo de la economía, es una economía que se estabilizó. Hay una estabilización macroeconómica que se refleja básicamente en el bolsillo de la gente. La inflación bajó muy fuertemente y eso permite estirar el horizonte de las decisiones económicas. Digamos, antes estabas pendiente, los pesos te quemaban, tenías que salir a sobreestoquearte, compraban de más aceite, atún, porque los pesos te quemaban, no podías hacer una inversión a mediano plazo, estabas todo el tiempo mirando dónde está el dólar, a cuánto va a estar el costo de reposición de la mercadería, no tenías insumos para importar. Todo eso cambió rotundamente a partir de la estabilización macroeconómica. Hoy las empresas pueden tener los insumos, tienen acceso al crédito, podés estirar el horizonte de inversión porque tenés estabilidad macroeconómica en términos del dólar, las tasas de interés están bajando. Gente que no podía acceder a un crédito, contra familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario y eso te cambia la vida rotundamente. Muy poco hoy, Empezó de cero y eso está creciendo muy fuertemente y ahora los bancos empezaron a bajar nuevamente las tasas de interés para crédito hipotecario y eso es un cambio muy rotundo, ¿no? Lo que antes te quemaban los pesos, ibas y sobreestoqueabas en consumo masivo, ahora estás teniendo crédito para una casa, para un auto, bienes de consumo durables que bajaron el precio en relación a los precios internacionales, igual que indumentaria, gracias a la estabilización macro y lo que es una apertura comercial inteligente. Pero te cierro con esto. Hay un cambio, y esto es muy importante, y esto tiene que ver con cómo cambia el chip la gente. Los incentivos macroeconómicos cambiaron rotundamente. Antes había un esquema macroeconómico que en la micro de cada familia o de cada empresa, ¿qué pasaba? Tenías protección comercial, con lo cual trabajabas con márgenes muy altos, no había incentivo a competir y a bajar costos, y ese costo lo pagaba el consumidor con precios muy altos y escasez de productos. Ahora tenés una macroeconomía estabilizada, con una apertura comercial que te permite ganar escala, bajás de regulaciones, tenés baja de aranceles, baja de impuestos, baja del costo financiero. Y en ese contexto el incentivo es competir, bajar costos, ser eficientes, ganar escala, y eso va en beneficio del consumidor que tiene precios muchos mejores, más competitivos y más abundancia de productos. Entonces, cuanto antes las empresas y los sectores hagan ese cambio de chip, trabajar con menos márgenes, competir, ganar escala, ser eficientes en los costos, eso más va a retroalimentar en la micro. Esa es tu visión en función de los datos que tiene el Ministerio de Economía. Mi visión en función de lo que yo veo en la calle es que escucho cada vez más que el dinero no alcanza, que no vendo, que no puedo pagar el alquiler. ¿Cómo se compatibiliza tus datos? Todavía no hablamos de datos, por eso yo creo que ahí es donde tenés que mirar los datos macroeconómicos. Está bien, pero por más que yo tenga datos buenos macroeconómicos, ¿cómo hago para que esos datos le sirvan a una persona que me dice, che, a mí no me alcanza? Digo, tengo el negocio, no entró nadie hoy. Yo creo que esas son historias que pueden ser ciertas historias particulares y no se cuenta la otra cara de la moneda.
la economía, cuando mirás el Producto Bruto Interno, acumulado diciembre 25, diciembre 23, creció 10,3%. El consumo privado está a niveles récord. Lo que pasa es que hay un cambio en la composición de consumo. Pasaste de bienes de consumo masivo, sí, porque te quemaban los pesos, y ahora vas a electrodomésticos, a una casa, viajes, autos. El consumo privado está en máximos históricos. Creció 7,9% el año pasado, la economía creció 4,4%. ¿Y dónde consumen? Porque bueno, hay mucha gente que tiene comercio que te dice acá, de vuelta, no vendo. Podés tener sectores que... Propiedades es relativo porque hay muy poco crédito. Tampoco no, pero eso está tirando muy fuertemente. Sí, falta... Consumo de bienes durables, sí. Esto está tirando muy fuertemente, porque además lo que hubo fue una recuperación muy fuerte del crédito. Nosotros recibimos un crédito que era 4 puntos del producto, crédito a familias y a empresas, y gracias al superávit fiscal, la estabilización macroeconómica y la baja de la inflación, hoy esos 9 puntos del producto. Y eso impulsó el consumo de bienes durables, impulsó el consumo de electrodomésticos, autos. Y obviamente en los últimos meses, producto de lo que fue el ruido político en las elecciones, que subió el riesgo país, se desaceleró el nivel de actividad y la inflación subió en el margen por la caída en la demanda de dinero que eso generó, a lo que se le acopló aumentos de la carne, de precios relativos, de servicios, tarifas para sostener el superávit fiscal, aumentos en estacionales. Marzo también pega a colegios, es un mes estacionalmente alto, y eso obviamente que digamos, desaceleró el crecimiento de los ingresos reales, pero están todas las condiciones objetivas desde el lado monetario. La inflación es un fenómeno monetario, para que la inflación a partir de abril y mayo baje fuertemente. Cualquier agregado monetario que mires está viajando al 20% interanual, muy por debajo de la inflación. Eso te anticipa que la inflación va a bajar y eso va a permitir que los salarios nuevamente empiecen a recuperarse en términos reales junto con el crédito, porque están bajando las tasas de interés muy fuertemente. Marzo va a ser otro mes donde el salario va a perder con la inflación. Marzo es un mes donde la estacionalidad es complicada en términos de inflación, además pegó naftas por el contexto internacional, pero fíjate que la solidez del programa macroeconómico, que en el ruido de las elecciones se bancó una dolarización del 50% del M2, de la cantidad de dinero, producto de ese ruido político. Y ahora estás en una crisis internacional que golpea el precio del petróleo y golpea los bonos en dólares de todos los países emergentes, y aún así tenemos el dólar tranquilo y las tasas de interés en pesos bajando. Eso habla de la fortaleza macroeconómica, que obviamente no está aislada de la micro. Por eso sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza. Pregunta lo y por mismo de hace un rato. ¿Y por qué entonces hay mucha gente que siente que está mucho peor, que le alcanza mucho menos que antes? Yo no creo que esté peor. Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario. Acordate que teníamos una herencia que tenía riesgo de hiperinflación, ¿no? Entonces es importante el punto de partida. Vos también eso lo dijiste, vos con esa inflación igual tenías, como se emitía, vos sentías que tenías más dinero y sentías que podías comprar más cosas. Totalmente, había un nivel de consumo que era insostenible y era la contrapartida de la caída en la demanda de dinero, que los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte. Eso es insostenible y a la larga termina desincentivando inversión, consumo, empleo. Por eso Argentina no crece desde el año 2005. Entonces, en menos de 2 años se estabilizó la macro, partiendo de una herencia muy complicada, se duplicó el crédito a las familias y empresas, y además de la estabilización macroeconómica, y esto, digamos, va a mejorar la situación de los sectores que todavía no están viendo esa atracción del crecimiento económico. Se bajaron impuestos por más de 2,5 puntos del producto. Todo lo que vamos a tener de inversión por el lado del RIGI, hay 25.000 millones de dólares ya aprobados y hay unos 70.000 millones de dólares en revisión. La combinación de la reforma laboral, que le baja el costo a las empresas de 18 a 2%, es muy importante. Junto con la ley de inocencia fiscal, eso va a potenciar el mercado de capitales. Y ahí hay un potencial enorme. ¿Por qué la gente crees que no está depositando sus dólares en el banco? Porque no está muy activa la ley.
Pero lo que son los depósitos en dólares están en 40.000 millones. Te hablo de el dinero. Bueno, no fue declarado en su momento, que hoy... Yo creo que eso va a llevar un tiempo. Obviamente la estabilización macroeconómica, la seguridad jurídica, junto con la ley de inocencia fiscal, no tengo dudas de que eso va a traccionar. Ya lo estás viendo en los depósitos en dólares, están en 40.000 millones de dólares. Y el margen que hay para el potencial que tenemos. O sea, los argentinos se calculan que tienen 170.000 millones de dólares fuera del sistema, producto de la inestabilidad macroeconómica. Con que entre el 10% de eso, te cambia la ecuación macroeconómica. Fíjate lo que son el sector de energía y minería. Esa balanza comercial era deficitaria históricamente en 7.000 millones de dólares, hoy está en 12.000 millones y al 2030 es 45.000 millones de dólares. Pero esto le cambia la vida a la gente. Sí, si vivís porque más dólares y más inversión, si no, Neuquén, porque es más dólares para el país. Sí. Y más estabilidad macro, y eso permite que la inflación siga bajando, los salarios se sigan recuperando y podamos crecer por la inversión. ¿No tenés ningún amigo al que le vaya mal? Tengo muchos amigos que... Federico, esto así... Mira, la mayoría de los amigos que están en una situación donde les está costando, pero que de todas formas están mejor de lo que era hace 2 años, entienden que es el camino. Okay. Lo tienen clarísimo, y eso está claro, porque hay yo resultados que lo estás teniendo en tan poco tiempo. Es que yo creo que el camino, sin duda, es hacia un país normal, va por este lado. La pregunta es si la transformación no es muy violenta como se hizo, si no dejas en el camino a mucha gente que no se puede adaptar tan rápido a las nuevas condiciones. Bueno. La discusión del camino, yo creo, al menos desde mi lado no hay discusión. Yo quiero ir a un país normal en el mundo, pero ¿no creen que es muy rápido lo que se le está pidiendo a sectores productivos como transformación? ¿Hacen a tiempo de hacerlo? Y yo creo que ahí es donde tenés que mirar los datos. Los datos te dicen que estamos en récord histórico de exportaciones, de consumo privado y del Producto Bruto Interno. Partiendo de una herencia con riesgo de hiperinflación y de crisis financiera. Y en esa transición, como te decía, los ingresos, lo que tiene que ver con AUH y tarjeta alimentar, casi se duplicaron en la proporción de lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria. Se sacaron más de 12 millones de personas de la pobreza. La inversión se está recuperando rápidamente, con lo cual los números te demuestran que estás por el camino correcto. No hubieses tenido una elección de medio término con 40% si la gente no llega a fin de mes. Es que entonces, yo creo que hay un sector de la sociedad que no quiere ni por sueño volver atrás, entonces a pesar del sacrificio que se hace y es mucho, igual están apoyando. Porque reconocen que es el camino y porque también tenés a mucha gente que le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo. Si no, no hubieses tenido ese 40%. O sea, que hayas tenido un plan de estabilización macroeconómica que tenga como pilar el superávit fiscal, el orden monetario, un banco central que acumula reservas. Desde que arrancó el año se compró más de 4.000 millones de dólares con el dólar a la baja. Entonces, se están bajando los ratios de deuda. Y esa estabilización macroeconómica, a diferencia de la historia argentina, no fue impuesta por el mercado. Es una decisión política del presidente y del ministro de Economía, pero ratificada por el voto. Ratificada en la elección de medio término por el 40%, y que eso abrió un espacio para ganar margen a nivel político de la Libertad Avanza. Se vio en la Argentina Week, donde el equipo económico fue acompañado de 11 gobernadores apoyando el programa económico. Entonces me parece que eso es lo que te da el resultado, y me parece que lo que la gente se tiene que llevar son estos datos objetivos, porque la gente me parece que está muy contaminada de lo que son por ahí situaciones particulares. Pero una cosa, yo entiendo que me podés decir contaminada por redes, por oposición, por declaraciones, pero más allá de yo creo que no hay que subestimar a la gente en eso. No. Más allá de la contaminación, está la realidad de cada uno. Hay realidad de algunos que está escuchando, es compleja porque, claro. Que el secretario de Finanzas da unas cifras impresionantes y te dice, che, pero a mí, yo no estoy ni cerca de todo. Esa gente que entiende que es el camino tiene que quedarse tranquila que en el corto plazo va a estar mucho mejor.
porque los datos macroeconómicos avalan eso, porque la inflación va a bajar muy fuertemente a partir de abril y mayo. Eso ¿Vos crees que es el bolsillo del cero? consumidor. ¿Podés empezar con cero en agosto, como dice el presidente? No lo descarto, pero ese no es el punto, digamos. La inflación se va a desplomar, va a bajar fuertemente porque las condiciones macroeconómicas Marzo, vos decís que es el último mes de inflación. Marzo es un mes donde venís, que las carnes dejó arrastre, tuviste naftas por el contexto internacional y además es un mes de estacionalidad complicada por los colegios y educación. Entonces, a partir de abril y mayo, ya despejado todos esos componentes, la inflación está todo dado para que la inflación baje fuertemente y eso lo sienta la gente en mejora del salario real y además bajaron las tasas de interés. Bajó el costo financiero muy fuertemente después del ruido político. Y eso es, la gente va a tener mayor poder adquisitivo en el bolsillo y acceso al crédito para comprarse una maquinaria, para comprarse un bien durable a tasas muy bajas. ¿Tiene la Argentina el dinero para pagar todos los vencimientos este año? Argentina, estamos en un proceso donde tenemos todas las fuentes de financiamiento para hacer frente a los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado de julio 26, enero 27 y julio 27, lo que resta del mandato del presidente. Son fuentes de financiamiento que tienen que ver con el mercado local de capitales, donde ahí vemos potencial, fuentes de financiamiento que tienen que ver con privatizaciones y venta de activos, y otras fuentes de financiamiento en las que estamos trabajando hace varios meses y que en el corto plazo la vamos a anunciar. Son fuentes de financiamiento más baratas de lo que hoy costaría salir al mercado con este nivel de riesgo país de 600 puntos básicos. O sea, la idea sigue siendo no salir al mercado. No salir al mercado internacional. Sí, al local o salir mañana. Al mercado local estamos yendo y estamos captando ese excedente de dólares que está generando la estabilización macroeconómica y todo lo que tiene que ver con reformas estructurales como la reforma laboral, el aumento de los depósitos en dólares, y eso nos permite, digamos, blindar todos los vencimientos hasta el fin del mandato y obviamente a un costo financiero más bajo de lo que hoy saldría salir al mercado al 600 puntos básicos, que si uno mira los fundamentos de Argentina, 600 puntos básicos es un riesgo país altísimo. Los fundamentos son consistentes con un riesgo país más cercano a 200, 300 puntos básicos. Hay que mirar la historia de Argentina. Por eso, y ahí vamos, pero ¿qué es lo que refleja el bono AO27 que vence en este mandato? Para el otro lado, empieza a jugar el riesgo país y como siempre dice el ministro, la historia pesa, los mercados tienen memoria. Y hacer durante décadas déficit fiscal, emisión monetaria, endeudamiento. Mañana vas a emitir al pesa. 28. Mañana al 28, obviamente, y eso también va a permitir evaluar el costo de pasar el 2027, pero claramente los mercados tienen memoria, por eso los países no hacen populismo, porque cuesta regresar. Pero lo importante es que tenemos todo el programa financiero cubierto hasta el fin del mandato de Javier Milei. Ojalá tengas razón en el tema consumo y en el tema recuperación del salario. Sí, digamos, el consumo es dato que está en máximos históricos y están, esto que la gente se quede claro. Primero que nuestro trabajo es mantener la estabilidad macro, bajar impuestos, bajamos más de 2,5 puntos del producto, bajar el costo financiero. Nosotros recibimos un riesgo país en 3.000 puntos básicos. Hoy está en 600 puntos básicos y va a seguir bajando con esta estrategia de financiamiento que tenemos. El riesgo país no es una variable financiera. Es un componente del costo financiero que tienen las familias y las empresas. Hicimos desregulaciones y bajamos aranceles. Entonces, cuanto antes... ¿No les preocupa el desempleo? Todo nos preocupa. El desempleo, que tuvo un incremento en el margen. Primero que el empleo, como se dice que cayó en 200.000 puestos de trabajo, el empleo creció 400.000 desde diciembre, del tercer trimestre 25 al tercero del 23. El empleo privado creció en 400.000. El tema es que está, digamos, el componente que está tirando es informal e independientes. Sí. Que eso no necesariamente... Bueno, empleos de calidad y subiste empleos. No necesariamente porque el salario privado no registrado está creciendo fuertemente. Y en el margen
Pero ese es el ¿Cómo problema de medís Argentina. un salario no registrado? Pero- Si está no registrado. Pero ahí te digo, la informalidad de Argentina es casi el 40%. Sí. Para resolver este tema es que hicimos la reforma laboral, que le baja el costo a las empresas del nuevo empleo del 18 al 3% y además crea el FAL, que es un fondo que le va a dar mayor previsibilidad a los empresarios. Y esto es mayor incentivo a contratar nuevos puestos de trabajo, pero ese es un problema estructural que tiene Argentina y lo hablamos miles de veces. El problema de los impuestos y del costo laboral. Por eso, la reforma laboral es un paso muy importante en sanar ese proceso. Muchas gracias. Un placer Muy como siempre, atento. Antonio. Muchas gracias por el Gracias, espacio. Federico. Intelectual de Milei, con su pasión. Intelectual de Milei, hasta ahí.